días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes 13. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube, por tvciudad.ui. Vamos rápidamente a ver el pronóstico del tiempo proporcionado por el Instituto Uruguayo de Meteorología. Una jornada que, decíamos, muy fría a esta hora. Va a llegar a una máxima de 16. Vean ustedes que la mínima fue de 1 grado para el área metropolitana. Hubo algunas localidades del interior del país con bajo cero. Pero bueno, 16 la máxima de hoy. El cielo estará claro en el sur del territorio nacional. Mañana miércoles 14 de agosto se irán templando las temperaturas, sobre todo la mínima, 6 y 18 grados. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro. El jueves 15 de agosto, ya promediando el mes que estamos corriendo, 6 y 17 las temperaturas extremas. Pero también advertirles que hay un aviso de vientos fuertes provenientes del sur-oeste del país para este jueves y viernes. O sea que a tomar las precauciones del caso por este aviso de meteorología. No es una alerta, es un aviso para tener en cuenta de vientos fuertes. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con los homicidios que se registraron el fin de semana. Fueron 6, en la tarde de ayer se registró un nuevo homicidio, esta vez de un policía en el barrio Marconi, cuando quisieron robarle el arma de reglamento. El Instituto Técnico Forense detectó 2 ampollas que contenían fentanilo, esta droga que es conocida como la droga zombie, debido a sus efectos. Durante una incautación, el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, manifestó que el hallazgo no responde a una lógica de narcotráfico. Vamos a estar profundizando este tema en minutos nada más. Nuevos números, esta vez sobre los plebiscitos. El plebiscito de la reforma de la seguridad social recoge el apoyo de 41% de la población. El número supera el porcentaje de quienes dicen que no lo votarán, que será de 38%, mientras que 21% todavía no tiene una postura definida. Esto según los últimos datos que dio a conocer Opción Consultores en la noche de ayer. Vamos a estar hablando también de temas de campaña, porque la bancada del Partido Colorado presenta un proyecto de ley para excluir del proceso penal a funcionarios, a delitos cometidos por funcionariado público. Así que bueno, es una iniciativa que será tratada en la Cámara de Diputados. Fiscalía finalmente archivó la denuncia contra la candidata nacionalista a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, por el incidente con una vecina de su hermana que se registró en una cámara de videovigilancia. También vamos a estar haciendo foco en Argentina, donde continúa una manifestación, un paro, una huelga de 72 horas convocada por el personal de la universidad pública. Docentes, no docentes, comenzó este lunes en Argentina tras el fracaso de las negociaciones salariales con su sector. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando con la integrante del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana Ferraris, por el Frente Amplio, para hablar de algunas de las resoluciones que tomó el Consejo de la JUTEP en la última sesión. Y bueno, que van a haber novedades en esta próxima semana respecto a algunos casos de denuncias de corrupción que han sido planteadas a nivel de intendencias departamentales. Bueno, de esto vamos a estar hablando con Ana Ferraris a partir de las 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad para ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos con ese sol que está iluminando Montevideo que Mario Casinoni entre 18 y Francisco Canaro va a estar cortado hasta las 5 de la tarde. Juan Rodríguez entre José Enrique Rodó y Chaná, el corte será corto hasta las 11 de la mañana. Ceres entre Belloni y Sauco, el corte será hasta las 4 de la tarde. Y Libertad entre Obligado y Prudencio Vázquez y Vega, el corte será hasta las 5 de la tarde, corte total. Miren cómo ilumina el sol en Montevideo, la principal avenida, allí en 18 de julio.
Y comenzando a desarrollar los temas que tenemos con ustedes hasta las 9 de la mañana, les decimos que el Instituto Técnico Forense detectó 2 ampollas que contenían fentanilo. Esto lo hizo en el marco de una incautación. El titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, manifestó que el hallazgo no responde a una lógica del narcotráfico. Advirtió sobre la peligrosidad de la sustancia y apeló a que próximamente se realice el testeo para evitar el ingreso al país. La única vez que se constató un ingreso de fentanilo para uso, entre comillas, recreativo, fue en el año 2017. Después hubo estas 2 incautaciones que son por separado, en distintos momentos, separados semanas o meses una de la otra, que son 2 ampollas de uso médico. O sea que no se trata de un ingreso, digamos, de una lógica de narcotráfico. Digamos, el riesgo siempre existe, pero eso no constituye hoy un problema en el Uruguay. El problema solo existe con magnitudes importantes en Norteamérica, ¿verdad? Lo que pasó en Norteamérica es que la adicción precedió a la sustancia. Las personas se hicieron adictas a un medicamento que era de venta libre y cuando tomaron conciencia las autoridades de eso, restringieron el acceso y entonces las personas salieron a buscar una alternativa. La primera alternativa fue la heroína, que cuando los narcos constataron que no era suficiente, buscaron ellos también alternativas y ahí es que aparece el fentanilo en el mercado, que es una sustancia mucho más peligrosa aún que la heroína, ¿no? Donde la dosis de euforia está muy cerca de la dosis letal, por eso no solamente hay riesgo de adicción y de esas cosas que vemos en la televisión, que pasan en Filadelfia, por ejemplo, sino hay riesgo de muerte además con la utilización. La única chance que tienen los narcos para meter esa sustancia en nuestro país, si hubiera alguna, es haciéndola pasar por otra, porque lo cual es viable en la misma medida en que en Uruguay no hacemos todavía testeo de sustancias, ¿no? Que algún momento va a haber que empezar a hacer. Y en el mismo sentido, el fiscal de estupefacientes, Rodrigo Morosoli, confirmó a MD Noticias que esta incautación no es motivo de alarma, sino que es un hecho puntual. El fentanilo se trata de una sustancia de origen farmacéutico que se importa y luego se distribuye a centros de salud, por lo que se presume que en este caso hubo un desvío. Según el fiscal, nada indica que exista en Uruguay un mercado cuantificable o significativo de consumo y suministro de fentanilo, ni indicios sobre la existencia de laboratorios que lo produzcan. De todas formas, Morosoli aseguró que hay un estado de alerta permanente entre las agencias de seguridad y quienes integran el sistema de prevención y sanción del delito. Y seguimos de alguna manera en tema porque el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, relativizó declaraciones del politólogo Juan Pablo Luna, aquí en MBD Noticias, que hablaba de que la vigente regulación del mercado de marihuana hizo que las bandas de narcotraficantes brasileñas se dedicaran a apropiarse del excedente de clubes canábicos de Uruguay. Radío señaló que el cannabis que se puede filtrar al mercado mediante esa modalidad es muy poco como para abastecer mercados en Brasil. El grueso del cannabis que se consume en Brasil, pero el grueso lejos, se produce en Paraguay. Paraguay no reguló el uso recreativo y se sigue produciendo en Paraguay. Y no hay incautaciones de 15 kilos, como en una camioneta que pasó la frontera. Hay incautaciones de 250 toneladas. Con el cannabis que se pudiera eventualmente filtrar desde Uruguay, no se abastece ni media cuadra de Porto Alegre, ¿no? O sea que tenemos que tomar conciencia de la magnitud de las cosas que decimos. Tenía la noticia de que algún cannabis que se producía en Uruguay, en Brasil se vendía 5 veces más caro que lo que se vende acá. ¿Y eso por qué pasa? ¿Porque los brasileros tienen más recursos? No. ¿Porque ellos tienen el paladar más exquisito? Tampoco. Pasa porque está prohibido. Y mientras convivamos en estas situaciones donde hay países donde está prohibido, eso le cuida el negocio a los narcos porque les mejora el precio. En cuanto al informe presentado por el Observador y la Unidad de Métodos de Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, que señala que el 38% de los uruguayos entiende que la regulación del mercado de la marihuana no está funcionando bien, Radío manifestó. Con respecto a que se piense que el mercado de cannabis regulado no funciona bien, yo estoy de acuerdo con eso. No funciona todo lo bien que podríamos hacerlo y yo de hecho tenía algunas propuestas que desafortunadamente no tuvieron viabilidad, pero que yo creo que hay que modificar cosas. No existe un registro de compradores de cannabis. En Montevideo hay 1000 bocas de venta, sin embargo en todo el país hay 40 farmacias y despotricamos contra las 40 farmacias. Alguien tiene que modificar lo que está diciendo.
6 homicidios en 72 horas se produjeron en nuestro país. 3 de ellos, además, involucraron a menores. 3 en Colón, 1 en Lesica, otro en Plácido Yauri. Y este lunes en la tarde fue asesinado un policía en el barrio Marconi mientras intentaban robarle su arma de reglamento. El fin de semana un adolescente de 13 años, además, fue asesinado en una balacera y a pocas cuadras 3 personas fueron asesinadas mientras viajaban en un auto. Este tema habló el sociólogo Gabriel Tenenbaum, quien dijo que el abandono educativo, que la violencia del crimen organizado incide además en el abandono educativo de adolescentes que cursan educación media. Además, acotó que el fenómeno tiende a naturalizarse. La información está, la memoria colectiva está en el territorio y son generaciones de adolescentes que se crían bajo ese gran paraguas, ¿no?, de la violencia, de la crueldad, de la muerte. No es sencillo. ¿Qué va a pasar con esas generaciones en el futuro? ¿Cómo se van a construir? ¿Cómo se van a construir su identidad? ¿No? ¿Cómo van a relacionarse con la muerte, con la violencia, con el delito? Cuando están viviendo en una atmósfera que está siendo muy complicada. Ante falta de alternativas para que mi curso de vida sea otro, ya sea mudarme, migrar internamente o migrar al exterior o, en fin, comprar una casa o alquilar en otro lado. Cuando eso está muy restringido, las opciones son en realidad adaptarse. Y para adaptarse tenés que utilizar algún mecanismo que te permita justamente ser funcional en un contexto de riesgo, en un contexto de desventajas. Y para ser funcional en eso tenés que naturalizar todo eso. De alguna manera esa naturalización te permite, si se quiere, sobrevivir día a día en un territorio que es muy antagonista para llevar una vida en la calle, por un ejemplo. A medida que aumentan los condicionamientos estructurales de desventaja y a medida que aumentan los factores de riesgo, lo más probable con lo que nos encontremos es que haya un incremento en la posibilidad de incurrir en algún tipo de crimen o alguna violencia que puede ser que no se considere crimen. Y por su parte, Adriana Brioso de la ONG El Abrojo dijo que niños, niñas y adolescentes que sienten inseguridad en sus entornos ante el crecimiento de la violencia tratan de modificar sus hábitos. A su entender, también hay un retiro del Estado en donde hay presencia del crimen organizado, lo que además aumenta la vulnerabilidad de estos sectores. Las comunidades se tornan cada vez menos cuidadoras de nuestros niños y adolescentes y cómo la violencia está impactando en la subjetividad de nuestros niños. Los niños y adolescentes circulan con desconfianza en la comunidad, ¿no? En comunidades en donde antes circulaban y socializaban y jugaban libremente, ahora la comunidad no es cuidadora. Los niños no se sienten seguros, las familias los encierran en sus casas, se siente la alienación de los chiquilines, tienden a ir a las pantallas y el juego libre en el barrio, en la calle ya no está. Y la violencia se percibe como algo que circula a nivel comunitario. Como asociación observan que el Estado está ausente o que hay políticas pero no alcanzan o no llegan a determinadas zonas que deberían estar presentes. En muchas zonas el Estado se ha ido retirando por miedo. En varios barrios el Estado se ha ido retirando por miedo y ha sido tomado por sectores de delincuencia y de narcos en donde no entran. Muchos compañeros y duplas nuestras plantean esto, ¿no? Que se han ido retirando y se sienten como que no hay respaldo para atender necesidades básicas de familias. El otro día hablaba con una mamá y me dijo, estoy sintiendo tiroteos y los pongo a todos en el piso. Estamos en un Uruguay, en un país que no nos imaginamos. Y en Colón hay preocupación justamente por el aumento de la inseguridad y por la posición en que están los jóvenes por la falta de oportunidades. De los 6 homicidios ocurridos el fin de semana, 3 de ellos justamente fueron en el barrio Colón y a menores de edad. Los vecinos dicen que se acostumbraron al sonido de las balas. Hay muchísimos barrios que la verdad se está complicando la situación, es verdad, últimamente son muchos adolescentes, lo que preocupa mucho. Está un poco complejo, hoy hablamos el otro día del ruido sonoro, que uno se acostumbra a escuchar las balas de noche, ¿no? Y cuando se arrancó con este Consejo Municipal, se llevó a las autoridades a los distintos lugares, llevó a Peñarola, a Melilla, Colón, y los resultados no se están viendo, la gente está realmente preocupada, ¿no?
Hay familias que hoy estamos pensando realmente salir a la noche, salir a la tarde. Hay un sentido de desprotección y es como decimos siempre, uno es grande, ya crió su familia, pero cuando hay gurises en el medio es lo que realmente duele, ¿no? El otro día el nenito de 8 años, ahora lo que pasó ahora. La verdad que está bastante complicado el barrio y las zonas, ¿no? ¿Qué pasa sobre todo con los adolescentes que se terminan vinculando a grupos criminales? ¿Los tientan con cosas porque no tienen acceso a educación o qué puede pasar? Lo que pasa es que es lo que hablamos siempre, ¿no? La seguridad no es un tema lineal, ni es la represión, ni es la camarita en la esquina, ni el policía en la esquina. Es multicausal. Y si el Estado se retira de las políticas sociales donde más predominancia tienen la infancia y la adolescencia, y se pueden ver estas cosas, sumado a que estamos atravesando, que está la gente sin laburo, que cada vez más gente va a las ollas, más gente está desprotegida, pasan estas cosas. Y vecinos del oeste, concretamente de El Cerro de Montevideo, dice que las acciones tomadas por el Ministerio del Interior no han dado resultados, y eso que es uno de los barrios intervenidos por el Ministerio. Es una lucha que yo creo que esto tiene que ser pensamiento más con el territorio y con los vecinos y con el trabajo social que puede llevar adelante las organizaciones sociales que estamos trabajando en los barrios. ¿Los vecinos viven con miedo acá? Sí, seguramente. Sí vive con miedo y hay un estudio hecho por Apex y por la Universidad de la República que se le consultaron a los adolescentes que cuál era el tramo más... el tramo que ellos tenían más miedo para transitar, y ellos te dicen que de la casa al centro de estudio. Así que sí, claramente que vivimos con miedo. A pesar de que se han reunido con autoridades del Ministerio, notás que no ha rendido. Sí, las reuniones del Ministerio que hemos tenido con el Ministerio de Interior y con la gente de convivencia, más de lo mismo. Quieren que los vecinos seamos quienes tomemos las riendas de la inseguridad cuando hay un Ministerio del Interior que no cumple con su función. Es algo que no se lo vamos a permitir y no lo vamos a llevar a cabo porque nosotros somos vecinos del barrio y vivimos en una ciudad y para algo está el Ministerio del Interior, para que trabaje. ¿Los hechos de que sean de inseguridad es por propia gente que también vive acá? ¿Quienes cometen delitos? Y sí, obvio que sí. Son gurises que no tienen oportunidades de trabajo, de estudiar y que han vivido en la miseria y han crecido de generación en generación con mucha problemática. La droga, una de ellas. Y por su parte, el líder de Cabildo Abierto, senador Guido Manini Ríos, dice que debería declararse emergencia nacional en materia de seguridad debido a los últimos acontecimientos y homicidios que se han registrado en nuestro país, concretamente en el área metropolitana. En esa línea, el equipo de seguridad de Cabildo insistirá con algunas propuestas para rectificar las políticas que se están llevando adelante. Hemos analizado la situación que se está dando en materia de inseguridad que se vive a nivel de la población. Se dispuso que se analizara por el equipo asesor en seguridad y que en las próximas horas se establezcan las medidas que nosotros entendemos pertinentes que hay que adoptar de una vez por todas. Entendemos que hay que explorar la posibilidad de la declaratoria de la emergencia nacional en materia de seguridad, algo que estaba previsto en el compromiso por el país firmado en noviembre del año 2019. Estamos muy preocupados con todos estos hechos de las últimas horas y entendemos que hay que rectificar algunas de las políticas que hoy se están llevando adelante. Hay zonas del país, principalmente en la capital, pero no solo en la capital, en donde la inseguridad ya pasó determinadas líneas y hay que adoptar medidas urgentemente. Hay cosas que se deben hacer en forma diferente si queremos resultados diferentes. Y seguramente el tema de seguridad va a estar presente en estos desayunos electorales que comienzan en esta jornada y que está nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida.
Así es, Pilar, muy buenos días para todos. Nos encontramos en la Cámara de Comercio y Servicios porque en minutos va a estar disertando el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en este ciclo de desayunos electorales que comienza hoy y que tiene una agenda hacia el futuro. Y estamos con el presidente Julio César Lestido de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué planteos principales les va a estar haciendo la Cámara al precandidato? Es un preguntas y respuestas. Correcto, buen día. Nosotros en el mes de mayo le entregamos a los partidos políticos con representación parlamentaria un documento, el cual nosotros denominamos el Pacto por la Patria, que la idea es justamente en ese documento plasmar el sentir de la Cámara y cómo vemos el futuro del país y qué las medidas, o no las medidas, perdón, qué entendemos que son los temas principales que debemos encarar o abordar justamente para el Uruguay del futuro. En esa instancia se le entregó a todos los partidos políticos, como dije, y ahora, bueno, en este ciclo de desayunos lo que vamos a tener la posibilidad de dialogar con los distintos candidatos, en este caso, y el que hable el ciclo es el doctor Álvaro Delgado, justamente dialogar, ese es el concepto, dialogar con ellos, plantearles los temas que nosotros vemos y bueno, la idea de que nuestros asociados y miembros de la Cámara puedan también dialogar y estar presentes y poder escuchar al candidato. Lestido, hoy cómo se encuentra el sector y qué desafíos avisoran para la próxima administración. Bueno, el sector se encuentra, diríamos, con algunos movimientos un poco inestables en algunos rubros, en otros rubros vienen creciendo. No nos olvidemos que ya venimos, y lo hemos dicho varias veces, la pandemia, después vino la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, después tuvimos la gran seca. Todo esto repercute en el comercio, directa o indirectamente. Pero lo que más nos pegó en los últimos tiempos, o sobre todo el año pasado, fue la diferencia de cambio con la Argentina. Ahí nos vimos muy afectados, todo el comercio, el litoral del país en especial, pero todo el resto del comercio y los servicios se vieron afectados. Hoy la diferencia ya no es tan grande, hay diferencia, no es una diferencia chica, estamos hablando de un 50% aproximadamente de diferencia, Uruguay más caro que Argentina, pero no estamos en los guarismos que estuvimos en septiembre del año pasado, que anduvimos cerca del 180%. Evidentemente eso está pegando. Y bueno, y hay sectores que se vienen recuperando con mayor lentitud o mayor rapidez, ¿no? ¿Esperen que los candidatos asuman un compromiso en esta materia? A ver, lo que nosotros le pedimos, nosotros en realidad lo que nos gusta es dialogar. O sea, dialogar, plantearle las inquietudes y decirle qué es lo que nosotros entendemos, qué temas que se deben abordar para justamente enfrentar el país que viene. Y hablamos temas que están relacionados con la seguridad, con la educación, con la pobreza y marginalidad, con la diferencia de género, con la sostenibilidad, con la inserción internacional, la baja del Estado, del costo del Estado. Son temas que entendemos que son temas que son necesarios seguir abordando y seguir tratando para justamente poder enfrentar el futuro que se nos viene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra de Julio César Lestido, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicio, a propósito de la disertación que tendrá en algunos minutos Álvaro Delgado. Ya les mencionábamos al comienzo una agenda que ya está confirmada para el resto de los candidatos, así que seguramente volvamos a dialogar desde aquí y sobre el mediodía tendremos más repercusiones de lo que dijo Delgado. Muchísimas gracias, Juliana. Vamos a ver qué surge entonces de allí. Y nosotros ahora seguimos con números porque 41% de la ciudadanía estaría para votar el plebiscito de la Seguridad Social. El número supera el porcentaje de quienes dicen que no lo van a votar, que es del 38%, mientras que 21% de la ciudadanía todavía no tiene una postura definida. Los datos surgen de una encuesta realizada por Opción Consultores entre el 15 y el 25 de julio. En comparación con la medición anterior del mes de mayo, hubo un crecimiento de las personas indecisas que pasaron de 17% a 21% y una leve caída de quienes tienen una postura definida. Los que votarían a favor en mayo eran 44% de la población y en contra 39%. Un dato relevante que recoge la encuesta es el alto grado de desinformación sobre el plebiscito que existe en la ciudadanía. 44% admite no estar nada informado sobre el tema, mientras que 40% está algo informado. Solo 13% se reconoce como muy informado.
El economista Gabriel Odone, que es asesor del candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que el actual nivel de inflación no es sostenible porque está atado al atraso cambiario. Entrevistado por Radio Carve, valoró la tarea de la ministra Azucena Arbeleche, pero dijo que no lideró la gestión en el rubro económico. Una buena ministra de Hacienda. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una ministra de Economía. ¿Y qué quiere decir eso? Y eso quiere decir que el propietario político de la política económica de este gobierno no fue el ministro de Economía, y eso es un fallo institucional. Fue esencialmente el presidente de la República. Como las cosas anduvieron relativamente bien, no hubo problemas, pero si hubiera habido un viento de frente significativo, más allá de la pandemia que fue tan dramático que todos fuimos contestes en cooperar, hubiera habido un problema. Pero fue una ministra de Hacienda razonable, concentrada en los problemas fiscales, pero no en la globalidad de los problemas. Por eso el atraso cambiario en parte tiene que ver con eso. Para Odone, el próximo gobierno deberá desindexar salarios y contratos con el Estado como forma de mantener la inflación bajo control, debido a que entiende que el mecanismo para controlar el IPC empleado por la actual administración no se puede sostener. Es un logro, no es muy sostenible en el tiempo. Y la mayoría de los analistas están sugiriendo que la inflación converge más o menos en estabilidad en torno al 6%, lo cual sigue siendo un logro respecto a donde estaba, pero no tan manifiesto como el que hemos observado ahora. La razón por la que la inflación convergió a este nivel es de un conjunto de circunstancias, pero una muy importante ha sido el accionar en la política monetaria del Banco Central, que, sabiendo cómo ocurren las cosas en un país como Uruguay, no habiendo tenido una política fiscal suficientemente contractiva y a su vez una política salarial que estaba alineada a un compromiso presidencial de recuperar el nivel salarial previo a la pandemia, generó una suerte de inconsistencia que se traduce en Uruguay en una apreciación del tipo de cambio real, o como le gusta decir al gran público, atraso cambiario. Y hoy tenemos un fenómeno de precios en dólares desviado de lo que es un equilibrio a largo plazo, el propio Banco Central lo reconoce, y ese es un problema para gestionar. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, propuso entregar premios económicos a adolescentes que terminen el liceo o la UTU. Diego Labat, que será ministro de Economía en caso de que Delgado sea electo presidente, explicó que sería un premio de unos $6.000 por persona, de los quintiles más bajos, a dividirse en los últimos 2 años de educación media superior. Hoy tenemos, por ejemplo, una economía que tiene sectores que andan muy bien. Todo el sector de tecnología, el propio sector audiovisual. O sea, hay muchos sectores que andan muy bien, la tecnología, con desempleo cero. Pero por otro lado tenemos un montón de chiquilines que hoy no terminan el liceo, que tienen dificultades. Nosotros lo que queremos es esos chiquilines subirlos a esta economía que anda muy bien, que tiene dinámica. Ahora, por eso aparece ese plan, no aparece descolgado. Bueno, porque hay diagnóstico. El incentivo es un incentivo, no sé si quieren llamarle premio o no premio, sí, pero a los alumnos cuando salen, cuando terminan quinto de liceo, llamémosle, no quiero ser técnicamente incorrecto, pero es educación media superior, sí, liceo, UTU, lo que fuera. Quinto y otro premio, segundo premio sexto. Los dos últimos años. Claro, ese programa tiene, calculando las tasas actuales de egreso de los hogares de los 2 quintiles más de menores ingresos, eso tiene un costo de unos 30 a 35 millones de dólares. Anuales, que puede ser más si el programa es exitoso. Estamos pensando, para llevarlo a dólares, son unos $6.000 más o menos. La lógica es motivar a jóvenes que hoy no quieren, no pueden, no tienen las condiciones, la razón que sea, a terminar. El programa tendría además una finalización, no es a cualquier edad, queremos que terminen pronto. Pablo Caggiani, director del Instituto de Evaluación Educativa en representación del Frente Amplio, cuestionó esta iniciativa, señalando además que el gobierno actual eliminó 10.000 becas para culminar los estudios de secundaria, los ciclos educativos. En este sentido, destacó que el sistema de becas por encima del sistema de premios económicos que propone el oficialismo, porque solucionan un problema a corto plazo, pero tiene efectos negativos a largo plazo. En realidad lo que hizo este gobierno fue cortar 10.000 becas cuando asumió que estaban orientadas a la culminación de ciclos educativos.
que son diferentes a los premios, ¿no? Porque las becas lo que hacen es apoyar a los estudiantes durante la cursada. Ya sabemos es que los mecanismos de incentivo a través de premios económicos tienen algunos efectos que pueden ser buenos en el corto plazo, es decir, más estudiantes terminan, pero que son malos en el largo plazo, es decir, que habilitan muchas fugas hacia cosas que no son deseables, competencia desleal, que los estudiantes opten por cosas que no les interesan pero que son más fáciles. Es decir, hay en la literatura internacional, en los que estudian estos temas, ya evidencia de que buenos sistemas de becas son mejores que sistemas de premio por más refinados que sean. Así que en ese sentido, lo ideal sería recuperar aquellas becas de los montos que se perdieron, porque el gobierno luego anunció un programa de becas, le cambió el nombre, ¿no? Pero lo que aparecieron fue menos becas y de menor monto. Es decir, cuando uno mira las becas de Uruguay Estudia, los estudiantes cobraban 8.000 pesos por mes. Esto es un dinero que resuelve un par de championes, que resuelve las situaciones de un joven. Pensemos en un joven que está en un hogar monoparental, ¿no? Quintil 1 y 2, donde estudiar implica que no trabaje. Bueno, esto resolvía esta ecuación económica con el hogar y el acompañamiento de la asistencia a clases. Hoy las becas son de 4.000 pesos y 4.000 pesos es la mitad de 8. La Fiscalía archivó la denuncia contra la candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional, Valeria Ripoll, por el incidente con una vecina de su hermana que se registró en una cámara de videovigilancia en la que participaron 2 policías. Según informó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación entendió que no hubo una situación que amerite reproche penal y que fue un conflicto vecinal que debe resolverse por otras vías. Según confirmó la defensa de la vecina a MBD Noticias, luego de analizar el archivo de la denuncia, pedirán que se reexamine. Según informa Fiscalía, desde enero hay denuncias cruzadas por incidentes de convivencia entre Joana Ripoll, una vecina, y su nieto, con quien comparten terreno. En tanto, la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior continúa con una investigación administrativa para determinar la actuación de los policías que se hicieron presentes el domingo 4 de agosto junto a Ripoll, luego de un llamado al 911. Ahora hacemos una pausa en MBD Noticias. A la vuelta de la misma vamos a estar dialogando con Ana Ferraris, directora de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Ya venimos. En este segundo bloque de MBD Noticias vamos a estar hablando de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que en la última sesión resolvió enviar a Fiscalía una denuncia por presuntas irregularidades, según su informe jurídico, por compras directas en la Intendencia de Florida. Además, en la misma sesión, la JUTEP desarchivó 2 casos vinculados al Frente Amplio por el uso del hospital policial y por el envío de remeras en la Intendencia de Montevideo. Por este tema estamos recibiendo a la integrante del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana Ferraris, por el Frente Amplio. ¿Cómo anda? Bienvenida. Gracias por estar estos minutos aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, una sesión me imagino que muy intensa esta última con importantes resoluciones. ¿Cómo fue esta decisión de pasar el caso de las denuncias de la Intendencia de Florida a la justicia y el desarchivo de 2 casos que no habían sido tratados por la JUTEP, o sí? Bueno, empezamos por la explicación de cómo fue la sesión. Efectivamente fue una sesión, esta última, bastante azarosa, en particular en relación a la denuncia sobre hechos con apariencia delictiva, que finalmente la JUTEP encontró que existía mérito para esa denuncia que presentó un edil departamental. Digo azarosa porque en la sesión anterior, que era cuando se debió haber resuelto, no se pudo, hubo un planteo como que el intendente podía caer en situación de indefensión, una verdadera barbaridad, porque cuando uno lo denuncia tiene todas las garantías
del debido proceso, tiene todos los derechos garantizados desde la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o sea que plantear que un funcionario que está siendo denunciado por los hechos que usted relata, digo, estamos en un Estado democrático de derecho donde cuenta con todas las garantías. Así que finalmente se resolvió, estábamos obligados a hacerlo, no solamente por lo que nos mandata la ley Cristal, por lo que mandata el decreto reglamentario que regula esas cuestiones, sino que también estamos obligados por el propio Código Penal, el artículo 177 que nos obliga a denunciar a los funcionarios públicos toda vez que tengamos conocimientos de hechos con apariencia delictiva. O sea que tampoco había mucho margen para proceder de otra manera. Claro. Cosa que finalmente sucedió, se resolvió y ya está ingresada la denuncia en Fiscalía. Estamos a la espera de saber a qué Fiscalía se le asigna. Claro. ¿Con esta cuántas son las denuncias que han enviado o los casos que han enviado a Fiscalía? ¿Ya son varios en esta administración? No, es el único. El único. Es el único. Bien. Por lo menos que desde que estoy yo es el único. Bien. ¿Y qué pasa entonces con ese desarchivo que usted dice, bueno, hubo un cambio de criterio por dos causas que, bueno, se volvieron a poner en consideración, usted con el voto contrario suyo? Sí, sí, efectivamente. En la misma sesión donde se resolvió remitir, que la JUTEP no avance en la investigación y remitir los antecedentes a la Fiscalía, en base justamente a lo que establece ese artículo del decreto reglamentario, el artículo 14 del decreto 354, que es del año 99, y ese es un dato que no es menor, tiene 25 años de vigencia y de aplicación pacífica, incluso por este mismo directorio, que establece dos cuestiones ese decreto. En primer lugar, dice, cuando la JUTEP toma conocimiento de alguna denuncia sobre hechos con apariencia delictiva vinculados, básicamente delitos contra la administración pública y contra la economía, tiene la obligación de remitirlos al sistema judicial. ¿Y en estos casos qué? Y también establece que cuando el asunto está siendo tramitado en la justicia, para decirlo genéricamente, cuando está judicializado, la JUTEP tiene que abstenerse de intervenir mientras la justicia esté actuando. Lo puede leer cualquiera de ustedes, artículo 14 del decreto 354 del 91, una norma clarísima. ¿Y en estos casos está actuando la justicia y no debería haberse desarchivado? Ese criterio, eso que establece la norma, se respetó a rajatabla hasta hace una semana. ¿Y a qué se debe, piensa usted? Yo pregunté, digo, a mí se me contestó que, digo, les pregunté concretamente al vicepresidente, ¿usted está impulsando un cambio se están impulsando un cambio de criterio? Me dijeron que sí, bueno, ¿a qué obedece? Sabrá quiénes lo respaldaron. Para mí es una barbaridad, voté en contra, digo, reitero, hubo una práctica sostenida a lo largo del tiempo de respeto irrestricto a esa norma, incluso nosotros mismos. Entonces, por esa razón, cuando ingresaron esas dos denuncias, la que refiere a sanidad policial y la que refiere al tema de las mochilas, la JUTEP toma conocimiento de las denuncias y en base a qué... Mochilas de la Intendencia que se usaban para una correcaminata para la exacto. Comprobado que estaban en trámite judicial, la JUTEP, cumpliendo el decreto, dijo, nosotros no actuamos. Yo le pregunto, porque en los últimos tiempos han surgido como varias denuncias contra gobiernos departamentales o cuestiones que han sucedido como en el interior del país. Pienso en el departamento de Artigas, con el caso Carán, pienso en Maldonado, con una situación que se ha denunciado por el caso de una vivienda por Antía. Bueno, también ahora en Florida. ¿Qué está faltando? ¿Faltan controles? ¿Hay desconocimiento de la normativa que se debe cumplir? Y ahora, bueno, en Canelones también han surgido algunas denuncias contra la Intendencia Canaria. ¿Qué pasa? ¿Falta conocimiento o ahora se está controlando o ahora llegan denuncias? En realidad, nosotros tomamos conocimiento de estos hechos a través de denuncias que se presentan. Lo que está pasando, digo, eso hay que verlo en cada departamento. Deberían existir políticas orientadas, porque no es lo mismo, no son situaciones similares en los distintos departamentos. ¿Pero faltan controles? ¿La JUTEP tiene para hacer controles?
el problema es que la JUTEP no tiene capacidad, no tiene potestad sancionatoria. Digo, lo que puede hacer la JUTEP es, bueno, ante una denuncia, bueno, estudiarla y emitir el pronunciamiento que corresponde si hubo en algún apartamiento a las normas éticas, si se violó normativa contra la anticorrupción, si hubo delitos, como en este caso, bueno, y mandarlo a la justicia, y si está judicializado, esperar que termine el proceso judicial para ver después. Es decir, ¿pero tiene los recursos para hacer los controles? Pienso en las declaraciones juradas, que es una obligación por ley. Recursos la JUTEP siempre tuvo en estos 4 años. Siempre tuvo. Pero si ustedes no ejecuta el presupuesto que se le asigne, estamos hablando de que han dado en el entorno del 64, 65% del presupuesto asignado. Si usted tiene vacantes y no las llena, bueno, si usted no impulsa todo lo que son políticas de desarrollo humano, no profesionaliza el personal, bueno, creo que perdimos una oportunidad en estos casi 4 años de gestión de haber avanzado en eso. ¿Y a qué lo atribuye? Y yo creo que no hubo voluntad para hacerlo. Pues usted tiene vacante. Cuando a todo el mundo se le limitaba el llenado de vacantes, el famoso 2x1, a la JUTEP se la excluyó. A la JUTEP se la excluyó. Bueno, no se llenaron vacantes, no se promovieron ascensos. Entonces, digo, no es cierto lo de que no tenemos recursos. Yo siempre digo que cuando, porque recursos a todo el mundo le faltan, claro, pero con lo poco que uno tiene o lo mucho uno tiene que, bueno, hacer lo que se puede, pero hacer algo. ¿Y qué pasa con los omisos? Que estuve viendo en la página, bueno, creo que hasta diciembre de 2023 pude ver, sí, revisando. Es decir, han aumentado, vi muchos de gobiernos departamentales. ¿Qué evaluación hace con respecto a eso? ¿El funcionariado público no está cumpliendo con esa normativa? A ver, en cuanto al tema de publicación de los omisos, hemos tenido una dificultad importante porque justamente esa unidad que es tan sensible, que ni más ni menos que tiene en sus manos todo lo que es el control de la evolución del patrimonio, de los funcionarios, los jerarcas y demás, es la unidad más debilitada de la JUTEP. Lo digo... ¿Debilitada por qué? Porque no se le asignaron... A esa sí que no se le asignaron recursos. Nada. Entonces están funcionando 3 personas que reciben las declaraciones juradas, bueno, toda la parte de custodia. Imposible hacer aperturas analíticas de declaraciones juradas, ese 5% que deberíamos abrir todos los años en forma aleatoria para analizar. No se puede hacer, a la gente no se la profesionalizó. ¿A cuánto se llega de ese 5%? No se llega a nada porque nunca se hizo. Nunca se hizo. Es que no hay manera de hacerlo con 3 funcionarias. No hay manera. Ahora, hay que hacer algo también por eso es la crítica que yo vengo planteando desde que llegué. Tenemos vacantes, tenemos pases en comisión, no destinamos lo suficiente. Bueno, claro. Entonces hay retraso en todo este tema de los omisos, que bueno, que antes cuatrimestralmente se publicaban, pero cada vez menos gente, no le llenan las vacantes, bueno, entonces van saliendo por tandas. Claro, y en cuanto a las denuncias que le llegan, también usted ha señalado que hay un retraso importante. ¿De cuánto es el atraso? ¿Cuántas denuncias han quedado por atrás? No bajan de 200, según mis cálculos no bajan de 200. En lo que va del año, andamos en el entorno, ya superamos las 80 denuncias ingresadas ahora. ¿Y vinculadas a dónde? ¿Gobiernos departamentales o de todo tipo, de distintos organismos? ¿Y cómo priorizan qué denuncia? Bueno, ahí hay otro problema. Yo entiendo que sinceramente cuando uno tiene denuncias de 2020 y 2021, uno debería empezar, si realmente la idea es empezar a ordenar la casa, empezar por la más antigua para irla sacando, porque aparte, detrás de las denuncias hay gente, detrás de las denuncias hay personas. Entonces uno no puede establecer, bueno, según lo que tengo ganas, bueno, tengo hoy de tratar este tema. No es así, yo por lo menos tengo ese criterio, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero en caso de que, bueno, usted está en representación del Frente Amplio en la JUTEP, ¿debería haber un cambio sustancial en las atribuciones de esta Junta de Transparencia y Ética Pública?
en recursos, en la posibilidad de hacer y de controlar efectivamente, o estamos cada vez más lejos? ¿Debería hacer algo Frente Amplio en eso? Deberían hacerlo las próximas autoridades, debería ser una definición política, verdaderamente una política, si fuera una política de Estado sería mejor, en términos de fortalecimiento y de mejora, para realmente apuntar a la mejora de la gestión. ¿Vinculado a los partidos de políticos o tendría que ser una unidad totalmente independiente? A ver, también hay que derribar mitos en relación a eso, digo, porque todos requerimos la venia del Senado para ingresar a estos organismos. Yo creo que la independencia no pasa porque uno esté en representación de tal o cual partido. Depende de la actitud que asuma uno en el desempeño de la función, si actúa o no actúa con independencia. Ha quedado bastante demostrado, digo, sin ir más lejos, la gestión anterior eso fue muy claro. Se actúa con total independencia y eso no pasa por el hecho de que, a mí me propuso el Partido Colorado y al vecino, y al otro colega, perdón, lo impulsó el Frente Amplio. No pasa por ahí, pasa con la actitud que asuma cada quien en función del rol que tiene asignado en un organismo de contralor como es la JUTEP. A 6 meses ya de terminar no está conforme. No, creo que perdimos la oportunidad de hacer mucha cosa y pudimos haber aprovechado mejor los recursos que teníamos. Ana Ferraris, un gusto y bueno, antes de que se termine volveremos a convocarla. Cómo no, con mucho gusto y gracias de nuevo. Por favor. Nosotros ahora vamos con otros temas porque la bancada colorada de diputados presentó un proyecto de ley para modificar el proceso penal abreviado, sobre todo cuando refiere a funcionariado público. El diputado colorado Gustavo Subía presentó en conjunto con 3 representantes del mismo partido, Elsa Capillera, Nivia Reich y Walter Servini, un proyecto de ley para modificar el artículo que regula el proceso abreviado en el Código Penal. La modificación afecta directamente los delitos que pueden o no realizar procesos abreviados según dictamina la ley. En la exposición de motivos, los diputados plantean que el proceso abreviado no fue pensado como la regla del sistema, pero sin embargo señalan que se ha utilizado en un 95% de los juicios penales. Continúan argumentando que el proceso abreviado debería ser usado únicamente en excepciones, ya que, según opinan, significa una reducción de garantías. La modificación sustancial del proyecto implica que los delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia cometida por funcionarios públicos queden por fuera de la posibilidad del proceso abreviado. Los legisladores apuntan que la modificación devolvería credibilidad a los procesos penales, ya que actualmente es benévolo, y opinan que deben limitar el recurso para determinadas situaciones. Los delitos previstos contra la administración pública y la administración de justicia enfocan a conductas que derivan en un importante impacto social y afectan gravemente a las instituciones, por lo que deberían ser especialmente tratadas si se quiere dar un mensaje correcto a la sociedad, señalan. El proyecto está a la espera de ser tratado en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General de Administración de la Cámara de Representantes. Por su parte, el abogado penalista Rodrigo Rey discrepa con esta iniciativa del Partido Colorado y lo que apunta es a la necesidad de investigar con calidad en la justicia. Además, señaló que la modificación propuesta por la bancada colorada puede desencadenar una disminución de las condenas y un aumento de la impunidad. El problema de la credibilidad del sistema no está en la estructura procesal, está en la calidad de la investigación. Por ejemplo, la calidad de la investigación está dada porque no existan celulares sagrados, testimonios sagrados, porque los interrogatorios se parezcan a un interrogatorio y no a un dulce o salado, como por ahí en algún trascendido sucedió. Entonces, la credibilidad del sistema pasa por la calidad de la investigación, no por la estructura procesal. Creo que todo esto viene a raíz de episodios recientes donde parecen que determinadas situaciones se derivaron en penas que no son tan malignas, por oposición a benigna, que es el término que utiliza la exposición de motivo, y en realidad, nuevamente, es un boomerang, porque la estructura abreviada permitió condenas. Las condenas son la oposición de la impunidad. El juicio oral y público, que podría ser una estructura procesal que predica la exposición de motivo como la estructura ideal, podría llevar a que muchos de esos casos nunca terminen en una condena, porque hay más capacidades y recursos para defenderse, y que incluso en esos casos esas personas podrían haberse postulado a sus cargos públicos. Entonces, ¿termina con impunidad, termina el proceso abreviado? Yo creo que es un boomerang. Y hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55. Y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.